El día de hoy en Café Chejo, donde la palabra se vuelve imagen, conversamos con la escritora Ana María Shua acerca del género del cuento. El cuento nunca trata exactamente de lo que está contando, porque si fuera así sería solo una anécdota. Y una anécdota no es un cuento. Ana María Shua es una escritora argentina que ha incursionado en la poesía, el cuento, la novela, el guión y el microrrelato. Su novela La muerte como efecto secundario ha sido acreedora al Premio Club de los 13 y al Premio Ciudad de Buenos Aires. Su libro de microrrelatos Fenómenos de Circo ha sido reconocido en su país con el Premio Nacional de Cuento y Relato, y su novela Soy paciente ha sido ganadora del Premio Internacional de Novela de Editorial Losada. Actualmente la autora es considerada como una de las más prominentes escritoras de microrrelatos en español. Un cuento siempre está tratando de contar algo más, siempre hay algo que corre por debajo de la historia aparente. Y eso que corre por debajo es algo que el autor está tratando de decir acerca del ser humano, acerca de sus dolores, de su pena, de la brevedad de su vida, de su angustia, de sus posibilidades de felicidad. Y todo esto está contenido en la historia y al mismo tiempo va más allá de la historia. Y por eso no alcanza con una fascinante anécdota para que se convierta en un cuento. Y por eso cuando se nos acerca muchas veces la gente sabiendo que uno es escritor y le dicen, me pasó algo que es para escribir un cuento, y se lo cuenta. Y en el 99% de los casos a uno eso no le parece fascinante para escribir un cuento. ¿Cuáles consideras que fueron tus primeros grandes descubrimientos dentro del género? Yo quería que mi primer cuento fuera, como mínimo, un gran aporte a la literatura universal. Un cuento de Poe, un cuento de Chekhov, una cosa así. Y empezaba a escribir y bueno, como buena lectora rápidamente me daba cuenta que eso no era ni de Poe ni de Chekhov, ni un gran aporte, y ahí me quedaba paralizada y no sabía cómo avanzar. Cuando había empezado la carrera de letras y empecé a buscar trabajo como periodista. Como periodista no conseguí nada, había muy pocas mujeres periodistas en esa época. Y en cambio todos me mandaban hacia las revistas femeninas. Y en una de las revistas femeninas me dijeron, bueno, si podés escribir cuentos, te lo publicamos. Y al no tener ya ese gran peso de la exigencia artística, pude desarrollar el cuento, pude contar, pude aprender muchas cuestiones técnicas, pude empezar a trabajar con personajes y descubrí algo que es elementalísimo, pero que sin embargo yo a los 19 años todavía no me había dado cuenta, y es que vale usar elementos de la realidad, y si uno usa elementos de la realidad y elementos de su experiencia, todo lo que escribe se enriquece y se vuelve menos convencional y más interesante de leer y más atractivo. Y bueno, cuando yo para trabajar a un personaje pensaba en alguna persona que conocía de la realidad y describía algunas de sus características, bueno, la prosa enseguida levantaba y eso se volvía más interesante. Eso fue un descubrimiento súper básico, pero para mí fue enorme. ¿Cuál sería el primer cuento que te gustaría recomendarnos?